¿Te has preguntado alguna vez cuál es la mejor traducción de la Biblia con tantas opciones que hay ahí afuera? Esto puede ser algo abrumador, pero en este video vamos a explorar cuál es la diferencia entre una traducción y una versión y cuál es esa versión que te ayudará a conectarte más con Dios. Así que quédate conmigo hasta el final porque este video puede ser clave para seguir avanzando en tus estudios bíblicos. Una traducción es cuando se toma la fuente textual y se traduce del idioma original al idioma de tu audiencia. Por ejemplo, la Biblia se escribió en hebreo, Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia del oso fue la primera Biblia conocida como la Reina Valera, que fue traducida por Casiodoro de Reina en el año 1569. Esto es una traducción porque él literalmente la tradujo del texto original hebreo y griego. Ahora, las versiones es simplemente una revisión de la traducción original para poder modificar el idioma según el tiempo vaya cambiando. Por ejemplo, han surgido revisiones de la Reina Valera como Reina Valera 1909, la 1960 que es muy conocida, la 1995, etcétera. Hay muchas revisiones de la Reina Valera. La Biblia de las Américas es una traducción porque se tradujo de los idiomas originales al español, pero esta no tiene versiones. Sin embargo, la nueva traducción viviente son traducciones también y contiene otras versiones de esta misma traducción, que es la nueva traducción viviente original publicada en el 2010. Y la razón por la cual existen versiones de las traducciones ya hechas es porque el idioma sufre cambios naturales que se deben de adaptar a través del tiempo. Por ejemplo, en este tiempo actual, esta frase de él no tiene pelos en la lengua es conocido, pero en un futuro o en un lugar del mundo que no se entienda esa frase en el español, se debe de traducir a un idioma neutral, es decir, que todos lo puedan entender. Entonces esta frase, él no tiene pelos en la lengua, es básicamente traducido a él es muy directo, él es una persona que dice las cosas tal y como son. Eso es lo que pasa con las versiones de la Biblia que constantemente deben de ser revisadas para actualizar el idioma a medida de que vaya pasando el tiempo. Por ejemplo, ahora mismo yo puedo decir, oh, esa persona siempre está en las nubes. Tú me puedes entender en este tiempo actual qué quiere decir cuando una persona está en las nubes. Es una persona que está distraída. En un futuro, esta frase no se va a entender quizás al pasar de los años, las siguientes generaciones. Entonces, las revisiones tratan de neutralizar las palabras para que la audiencia venidera y del momento la pueda entender. Por ejemplo, en Romanos 12:2, la Reina Valera del 1960 dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y la versión 1995 de la Reina Valera dice, harás que le arda la cara de vergüenza. O sea, claramente esta versión actualizada es mucho más entendible que la del 60 porque ya no utilizamos la palabra ascuas, no vamos a saber y entender en ese tiempo qué quiere eso decir. Eso es lo que sucede con las versiones más actualizadas de las traducciones ya hechas en un principio. Es aquí en donde entramos sobre qué versión, qué traducción se acomoda más a tu entendimiento. Por ejemplo, estamos aquí viendo las traducciones de equivalencia formal. Las traducciones de equivalencia formal son aquellas traducciones que se adherivan al texto original y son traducidas palabras por palabras. Ahora, esas traducciones tienen implicaciones en cuanto al entendimiento de la audiencia, como es muy fiel al texto original, muchas veces
compromete el entendimiento de la audiencia, ya que hay cosas que en el tiempo actual donde vivimos no tienen mucho sentido. Por ejemplo, Amós 4:6 en la Reina Valera del 60 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: hice que pasaran hambre en cada ciudad. Aquí vemos una diferencia en la traducción del lenguaje, una más comprensible que la otra. Ahora, aunque las de equivalencia formal se apegan a traducir palabra por palabra, las de equivalencia dinámicas traducen pensamientos por pensamientos, llevándolas a un idioma más claro y más actual, pero también no dejando atrás el significado original del texto. Ahora, las Biblias de traducción libre o paráfrasis se enfocan de reexpresar el pensamiento que ya se había dicho. No se enfoca estrictamente en traducir el texto palabra por palabra ni pensamiento por pensamiento, pero sí nos arroja una idea de lo que quiso dejar dicho el autor. Ahora ustedes se preguntan cuál deben de utilizar aprendiendo todo esto que les había comentado. Yo personalmente para mis devocionales utilizo una versión dinámica. Con mucha frecuencia utilizo esta que ven acá porque tienen espacio para yo escribir en el borde, y esta es Nueva Versión Internacional. Es un idioma bien comprensible y fácil de yo poder entenderlo, porque el punto de la palabra de Dios es poder entenderla. Si yo estoy leyendo una versión con un lenguaje muy sofisticado, muy antiguo, poco actualizado, no voy a poder entenderla, por ende no me es práctica. Y para los estudios más profundos, pues me apoyo con una versión de equivalencia formal, por ejemplo, la Reina Valera 1960. Puedo hacer una combinación entre una formal y una dinámica para estudiar la Biblia más profundamente, pero así a diario y con más frecuencia utilizo una traducción de equivalencia dinámica. Pueden hacer lo mismo, ya que van a tener un complemento y van a poder ensanchar su entendimiento, lo cual es el propósito para poder poner la palabra de Dios en práctica, que es el punto principal. En mi video anterior se los voy a dejar el enlace aquí en la descripción debajo por si quieren ir a verlo. Ahí les compartí varias herramientas y recursos gratuitos para el estudio de la palabra. Entre ellas hay una aplicación que les provee muchas diferentes versiones, creo que 500 y pico, así puedan pues utilizarla a la hora de estudiar la palabra de Dios. Y bueno, espero que este video le haya sido de bendición. Déjenme saber en los comentarios qué versiones ustedes están utilizando currentemente. Si ustedes aprendieron algo nuevo en este video, también me gustaría saber. Y no se olvide de dar like, compartir y suscribirse a este canal para videos semanales que le ayudarán a seguir creciendo a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.